La independencia de México aún pende de un hilo. Los campos de batalla se tiñen de sangre, mientras José María Morelos, el estratega incansable, lidera un pueblo que se niega a rendirse. Con cada golpe de espada y cada grito de libertad, la guerra se transforma. Desde el épico sitio de Cuautla hasta las intrincadas guerrillas que desafían al poder del virreinato. La resistencia no cesa, pero la muerte y el sacrificio acechan. Morelos, Guerrero, Victoria, nombres que quedarán grabados en la historia, mientras el sueño de una patria libre se enfrenta a una realidad cruda y brutal. ¿Será suficiente el coraje de unos pocos para cambiar el destino de muchos? Este es el viaje hacia la consumación de la independencia, una lucha sin cuartel, donde la esperanza y la desesperación se entrelazan. Únete a nosotros en este episodio de Ecos del Pasado y descubre cómo la voluntad de una nación transformó la historia para siempre. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El fuego de Morelos, la llama que no se apaga. Tras la muerte y ejecución de Miguel Hidalgo en 1811, el futuro de la insurgencia parecía incierto. Los realistas creían que la llama de la revolución había sido sofocada, pero en las sombras de la resistencia, una nueva figura emergía. José María Morelos y Pavón, un sacerdote humilde nacido en Valladolid, ahora Morelia, se alzaba con una determinación que cambiaría el rumbo de la historia. Morelos, aunque inicialmente fue discípulo de Hidalgo, tenía su propia visión para la independencia, mientras que Hidalgo había movilizado a las masas, en su mayoría campesinas, sin una estrategia militar clara. Morelos entendió que solo mediante una organización efectiva y una táctica militar audaz podría lograrse el éxito. Su propósito no era solo expulsar a los españoles de la Nueva España, sino de transformar profundamente el sistema social y político del país. Morelos entendió que la independencia no era solo una cuestión de armas, sino de justicia social. Cita José María Morelos, siervo de la nación, de Virginia Guerea. No basta con expulsar al enemigo, dijo Morelos en sus primeras reuniones con líderes insurgentes. La verdadera libertad debe construirse desde las raíces, devolviendo a cada hombre la dignidad que la injusticia le ha arrebatado. Morelos no solo tenía en mente la independencia de México, sino que también abogaba por la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los ciudadanos, sin importar su raza o clase social. Desde el inicio de su liderazgo, Morelos adoptó una estrategia militar basada en el conocimiento del terreno y el movimiento rápido y eficaz de sus tropas. Organizó a sus fuerzas insurgentes en pequeñas unidades capaces de moverse con rapidez por las zonas montañosas del sur de México, donde se encontraba su base principal. Bajo su mando, el movimiento insurgente se reorganizó y adoptó tácticas guerrilleras para debilitar el control español. La llegada de José María Morelos al liderazgo del movimiento insurgente fue un cambio estratégico crucial. Su enfoque en la organización militar y la creación de una estructura administrativa revolucionaria transformó el curso de la lucha por la independencia. Cita Morelos y la independencia de México, de David Benson. Uno de los momentos más emblemáticos de su campaña fue el sitio de Cuautla en 1812. Esta ciudad, estratégicamente ubicada, se convirtió en un símbolo de la resistencia insurgente. Durante más de 70 días, las tropas de Morelos resistieron el implacable asedio del ejército realista, comandado por Félix María Calleja. Cada día era un desafío por la supervivencia, pero Morelos nunca titubeó. Su presencia era un recordatorio constante de por qué se luchaba. El sitio de Cuautla
un evento decisivo que demostró la capacidad de Morelos para resistir bajo condiciones extremas. Este cerco prolongado evidenció tanto la tenacidad de las fuerzas insurgentes como las dificultades que enfrentaron ante el poder realista. Cita: Batallas decisivas en la independencia de México, de Enrique Martínez. La victoria en Cuautla no solo demostró la capacidad táctica de Morelos, sino también su influencia como líder que inspiraba a sus tropas. Esta batalla, en la que el ejército realista fue incapaz de tomar las defensas insurgentes, representó un punto de inflexión en la guerra. Aunque finalmente Morelos decidió retirar a sus tropas para evitar más bajas, el sitio de Cuautla dejó una profunda huella en la moral de los insurgentes y en la estrategia militar de la revolución. A medida que Morelos continuaba su campaña, sus éxitos se multiplicaban. En 1812, después de la resistencia en Cuautla, lanzó una ofensiva que culminó en la toma de Oaxaca. Esta ciudad, que hasta ese momento había sido un bastión realista en el sur, cayó ante las fuerzas insurgentes gracias a la brillante táctica de Morelos. Con la captura de Oaxaca, Morelos consolidó su control sobre gran parte del sur de la Nueva España. Sin embargo, la visión de Morelos iba mucho más allá del ámbito militar. En 1814, en el Congreso de Chilpancingo, proclamó formalmente la independencia de México y presentó la Constitución de Apatzingán. Este documento fue revolucionario, no solo porque afirmaba la soberanía de México como nación, sino porque proponía la igualdad de derechos entre los ciudadanos, la división de poderes y la abolición de la esclavitud. Una nación no puede llamarse libre si no reconoce la dignidad de todos sus hijos, escribió Morelos en su manifiesto al Congreso. La promulgación de la Constitución de Apatzingán en 1814 fue un avance crucial en el movimiento insurgente. Este documento no solo representó un esfuerzo por establecer un gobierno legítimo, sino que también sentó las bases para el futuro político de México. Cita: Constituciones y reformas en la Revolución Mexicana, de Guillermo Vargas. Pero la guerra no cesaba y el camino hacia la independencia aún estaba lleno de obstáculos. En 1815, tras varios enfrentamientos, Morelos fue capturado por las fuerzas realistas en la batalla de Temalaca. Fue llevado a juicio y, como hidalgo antes que él, enfrentó la ejecución con dignidad. Sus últimas palabras: morir es nada cuando por la patria se muere. Estas palabras resuenan como un eco de la profunda entrega que caracterizó su vida y su lucha. A pesar de la muerte de Morelos, su legado no fue destruido. Su visión de un México libre, basado en principios de justicia y equidad, sobrevivió en los corazones de sus seguidores y en las ideas que había sembrado. Morelos, el hombre que mantuvo encendida la llama a la revolución cuando parecía apagarse, dejó una huella imborrable en la historia de México. Las sombras de la guerrilla. Resistencia en las montañas, entre 1815 y 1820. Tras la muerte de Morelos en 1815, muchos creían que la lucha por la independencia había llegado a su fin. Sin embargo, aunque el movimiento insurgente se encontraba fragmentado y sin un liderazgo claro, la llama de la rebelión no se extinguió. En las montañas y en las regiones más remotas de Nueva España, la guerra continuaba, ahora bajo una nueva forma: la guerra de guerrillas. El vacío de liderazgo que dejó la ejecución de Morelos fue rápidamente llenado por figuras como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, quienes comprendieron que, frente al poderío militar español, la clave para mantener viva la insurgencia era el desgaste. Mientras que las grandes batallas del inicio de la revolución habían dado lugar a épicos enfrentamientos, ahora era el momento de las pequeñas escaramuzas, ataques sorpresa y la utilización del terreno para evitar el enfrentamiento directo. Vicente Guerrero, originario del sur de México, se convirtió en el principal líder de la insurgencia tras la muerte de Morelos. Conocido por su valentía y sus habilidades tácticas, Guerrero adoptó una estrategia de resistencia en la Sierra Madre del Sur, utilizando su conocimiento profundo del terreno para lanzar ataques rápidos y mortales contra las tropas realistas. La lucha no había terminado, solo había cambiado de forma, escribió Guerrero en una carta a sus aliados en 1816. No nos enfrentamos en campo abierto, pero cada colina, cada valle, es una trinchera. La estrategia de Guerrero
fue clave para mantener viva la causa insurgente en un momento en el que parecía que perdían todo. Mientras que el virrey Apodaca trataba de sofocar la resistencia con campañas militares, los insurgentes se movían con agilidad, atacando cuando menos se lo esperaban los realistas y luego desapareciendo en la espesura de las montañas. Guerrero y su ejército se convirtieron en sombras que acechaban a las tropas españolas. Cada emboscada, cada ataque sorpresa, minaba la moral del ejército realista y demostraba que la insurgencia seguía viva. Cita: El fantasma de la guerrilla, Vicente Guerrero y la resistencia insurgente, de José Serrano. Además de Guerrero, Guadalupe Victoria, otro destacado insurgente, también lideró la resistencia en el estado de Veracruz. Victoria, al igual que Guerrero, comprendía que la guerra abierta no era viable en este momento de la revolución, por lo que recurrió a las tácticas de las guerrillas. Desde su escondite, en las montañas, lanzó ataques esporádicos contra las fuerzas realistas, debilitándolas poco a poco. Durante estos años, la guerra de guerrillas no solo afectó la moral del ejército español, sino que también fue un símbolo de la tenacidad del movimiento insurgente. A pesar de las victorias realistas en las grandes batallas, las guerrillas representaban una amenaza constante, un recordatorio de que el espíritu de independencia seguía vivo en las tierras de la Nueva España. Mientras tanto, en España, la situación política también comenzaba a deteriorarse. La invasión napoleónica había dejado a la monarquía debilitada y las luchas internas por el poder hacían difícil mantener el control sobre las colonias. La restauración del régimen constitucional en 1820 debilitó aún más el virreinato, creando un escenario propicio para que los insurgentes retomaran la iniciativa. La presión externa y la inestabilidad interna en la metrópoli permitieron que el movimiento de independencia se reorganizara y ganara fuerza. Con el debilitamiento del poder realista en la Nueva España, no fue solo consecuencia de las tácticas insurgentes, sino también del caos político en la península ibérica. Con la restauración del régimen constitucional en 1820, la autoridad de España sobre sus colonias comenzó a desmoronarse. Cita: El poder y la rebelión en la historia de México, de Enrique Flores Cano. El periodo entre 1815 y 1820, una etapa de desgaste, tanto para los insurgentes como para el virreinato. A medida que la guerra de guerrillas se prolongaba, el virreinato de la Nueva España se enfrentaba a crecientes dificultades para financiar sus campañas militares, y las lealtades comenzaban a fracturarse. La guerra se había vuelto una carga insoportable, escribiría años más tarde el historiador Lucas Alamán. Ni los insurgentes ni los realistas tenían los recursos para mantener un conflicto indefinido, pero ninguno podía permitirse el ceder. Aunque no hubo grandes enfrentamientos durante estas etapas, las guerrillas insurgentes lograron mantener el conflicto vivo y constante. Cada emboscada, cada ataque sorpresa erosionaba el control realista y mantenía el sueño de la independencia latente en el corazón de la población. La guerra de guerrillas fue el puente que conectó la resistencia inicial con la consumación de la independencia. La etapa guerrillera fue sin duda la más oscura de la guerra de independencia, pero también fue la más crucial. Sin las tácticas de desgaste adoptadas por Guerrero y Victoria, el movimiento insurgente no habría sobrevivido. Cita: La guerra de guerrillas en la independencia de México, de Javier Pérez. Al final de este periodo, la insurgencia se encontraba en un estado de espera. Aunque debilitados, los insurgentes mantenían viva la llama de la independencia, esperando el momento adecuado para lanzar una nueva ofensiva. Este momento llegaría con la alianza improbable entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, un exrealista que se convertiría en el catalizador para la consumación de la independencia. El crepúsculo de la guerrilla, el último resplandor de la resistencia. Tras la ejecución de Morelos, el movimiento insurgente parecía que se había quedado sin un rumbo. Sin embargo, la lucha por la independencia estaba lejos de terminar. Con la insurgencia formal prácticamente destruida, la guerra entró en una nueva etapa caracterizada por las tácticas de guerrillas. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria se convirtieron en los líderes clave de este movimiento, adoptando estrategias que prolongaron el conflicto y desgastaron al ejército realista. Vicente Guerrero, en el sur, y Guadalupe Victoria,
en el oriente, comenzaron a organizar pequeños grupos que se escondían en las montañas, llevando a cabo ataques sorpresa y operaciones de emboscada. Estas tácticas, aunque menos formales que las batallas en campo abierto, demostraron ser más efectivas para mantener el sueño de la independencia. El uso del terreno a su favor permitió a la insurgencia resistir la persecución constante de las fuerzas realistas. Las guerrillas insurgentes, bajo el liderazgo de Guerrero y Victoria, convirtieron las montañas en fortalezas naturales, atacando y desapareciendo antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. Cita: El fantasma de la guerrilla, de José Serrano. La capacidad de Guerrero para movilizar a sus hombres y su profundo conocimiento del terreno se convirtieron en la clave para mantener la resistencia. Con operaciones en el sur y en el Bajío, lograron mantener una presión constante sobre el ejército virreinal. Mientras los insurgentes adoptaban tácticas de guerrilla, el virreinato de la Nueva España enfrentaba una creciente presión, tanto interna como externa. En España, la restauración del régimen constitucional en 1820 desestabilizó aún más la relación entre la península ibérica y sus colonias. La pérdida de autoridad y el creciente descontento social y político hicieron que la situación en México fuera insostenible. La restauración del régimen constitucional en 1820 en España marcó el inicio de una crisis irreversible en las colonias americanas, abriendo el camino para la independencia. Cita: El poder y la rebelión en la historia de México, de Enrique Flores Cano. El desgaste causado por las guerrillas y la falta de recursos hicieron que las fuerzas realistas se debilitaran, y cada vez más oficiales españoles comenzaron a cuestionar la viabilidad de mantener el control sobre la Nueva España. A lo largo de estos años, la guerra de guerrillas fue minando lentamente el poder del ejército realista. Las emboscadas y los ataques nocturnos mantuvieron al ejército en constante alerta, sin permitirles reagruparse o lanzar una ofensiva definitiva. La guerra de guerrillas transformó el conflicto en una lucha de desgaste. Con cada victoria insurgente se minaba la moral del ejército realista y se cimentaba la idea de que la independencia era inevitable. Cita: Los orígenes del nacionalismo mexicano, de David Brading. A pesar de los desafíos, los insurgentes nunca cedieron y sus tácticas de desgaste comenzaron a rendir frutos. Con el paso del tiempo, el sueño de la independencia se mantuvo vivo en las montañas, las selvas y los pueblos de toda la Nueva España, a la espera de un momento de mayor debilidad del virreinato. El abrazo de Acatempán y la consumación de la independencia. El último capítulo de la Guerra de Independencia de México comenzó con un giro inesperado en los acontecimientos. Después de una década de luchas sangrientas, en 1820, la situación en España cambió drásticamente cuando la restauración del régimen constitucional debilitó aún más la autoridad de la corona sobre sus colonias. Este cambio creó un terreno fértil para que los líderes insurgentes y realistas, ante sus enemigos acérrimos, reconsideraran sus posturas. En 1820, el virreinato estaba en crisis. Las tropas realistas estaban agotadas por años de guerra, mientras que las guerrillas insurgentes seguían atacando desde las sombras. En este contexto, Agustín de Iturbide, un militar realista que había luchado contra los insurgentes, cambió de bando. A través del Plan de Iguala, promulgado en 1821, Iturbide buscaba una solución que ofreciera una independencia moderada, pero bajo ciertos principios que aseguraran la estabilidad social. El Plan de Iguala fue la síntesis de la aspiración de los insurgentes y los realistas descontentos. Prometía una independencia con orden, religión y unión. Cita: Independencia de México, de Timothy Anna. El plan incluía 3 garantías fundamentales: la preservación de la religión católica, la unión entre las diferentes clases sociales y la independencia de México bajo una monarquía constitucional. Este acuerdo atrajo el apoyo tanto de insurgentes como de aquellos leales a la corona española. El evento que selló el destino de la independencia fue el histórico encuentro entre Vicente Guerrero, el último líder insurgente de relevancia, y Agustín de Iturbide. Ambos líderes se encontraron en Acatempán, donde sellaron una alianza que, en apariencia, habría sido imposible años antes. El llamado Abrazo de Acatempán marcó un momento crucial en la historia de México.
El abrazo entre Iturbide y Guerrero simbolizó la unión de dos fuerzas que habían estado en conflicto durante años, pero que al final se dieron cuenta de que la independencia solo sería posible si trabajaban juntos. Cita: La historia de la Guerra de Independencia de México, de Spence Robertson. Esta alianza permitió consolidar un ejército y así el llamado Ejército Trigarante marcharía hacia la Ciudad de México con el objetivo de consumar la independencia. El Plan de Iguala se dio a conocer en todo el virreinato y para el 24 de agosto de 1821, al virrey de la Nueva España ya no le quedaba duda de que la independencia era inevitable, por lo que en la ciudad de Córdoba, Veracruz, Juan O'Donoghue, el virrey de la Nueva España, formalizó la independencia del Imperio Mexicano. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró victorioso en la Ciudad de México. Tras años de conflicto, el sueño de independencia se había materializado. El virreinato de la Nueva España llegó a su fin y México por fin se estableció como una nación independiente. La entrada de Iturbide y Guerrero a la Ciudad de México fue más que un triunfo militar. Fue la culminación de una lucha que había redefinido la identidad de un pueblo. Cita: Historia de México, de Lucas Alamán. Con esta entrada triunfal, el virreinato de la Nueva España quedó disuelto y México comenzaba un nuevo capítulo en su historia. La guerra de independencia había terminado, pero los desafíos de construir una nueva nación apenas comenzaban. Del sueño a la realidad, la fragua de una nación libre. El 28 de septiembre de 1821, en una ceremonia solemne, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Con este gesto, la Nueva España dejó de existir y en su lugar nacía México, un país que solo había roto las cadenas del dominio español. Los líderes insurgentes y los defensores del antiguo orden estaban presentes, firmando un documento que simbolizaba no solo la libertad, sino también un nuevo comienzo para el pueblo mexicano. La independencia, al fin, se había consumado. Tras años de lucha incansable, el virreinato de la Nueva España había quedado atrás, sepultado bajo el peso de un nuevo amanecer, con el ejército trigarante marchando triunfante en la Ciudad de México y la firma del Acta de Independencia. El sueño, por el que tantos dieron su vida, se hizo realidad. México ya no era una colonia, sino una nación libre, pero la libertad, como todo lo valioso, venía cargada de desafíos. El sacrificio de aquellos que lucharon incansablemente en campos de batalla, desde las guerrillas en las montañas hasta las grandes ofensivas, no había sido en vano, y ahora, tras el abrazo de Iturbide y Guerrero y la caída del yugo español, una nueva era nacía. Sin embargo, la historia de México estaba lejos de terminar. Pero con la independencia también llegó la incertidumbre. ¿Cómo se gobernaría este nuevo país? ¿Quién lideraría el destino de una nación que aún sangraba por las heridas de la guerra? Es aquí donde aparece la figura de Agustín de Iturbide, el arquitecto del Plan de Iguala, y ahora el hombre al que muchos miraban para guiar a la naciente patria. El primer imperio mexicano estaba a punto de nacer, con Iturbide en el centro de la escena. Pero, ¿podría este nuevo emperador mantener unida a la nación que él mismo había ayudado a liberar? ¿Sería capaz de enfrentar las intrigas y las ambiciones que pronto sacudirían su trono? En el próximo episodio seremos testigos de cómo Iturbide, el héroe de la independencia, se convertirá en el emperador de una nación que aún busca su identidad. Exploraremos los desafíos de su regencia, las luchas internas y las decisiones que definirían su legado. El fuego de la independencia había sido encendido por las almas de los mexicanos, pero la estabilidad de un nuevo gobierno pondrían a prueba ese fervor. La historia de México, forjada en sangre y sueños, continúa. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio.
porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.